Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. De Mar, no nos podemos quedar en los anuncios y en las afirmaciones. Hemos dicho que la señora ministra dice que no habrá respaldo de la fuerza pública para los propietarios de las tierras que quieran defenderlas, porque lo importante es la paz. Esas declaraciones fueron dichas por la ministra. ¿Las tiene usted grabadas para que las podamos escuchar todos? Pero claro, doctor Fernando, aquí está, es la ministra Cecilia López, ministra de Agricultura, quien ha dicho que prevalece el derecho a la paz frente al derecho a la propiedad privada. Escuchemos. Ese es el título de posiciones que llevan a la guerra. Obviamente, aquí hay que respetar derechos, sin duda, pero este no es el mismo país de antes. Aquí o cedemos, y ¿qué quiere decir cedemos? Es lo que tenemos que ver y llegar a un acuerdo, ¿sí?, entre las distintas partes. Pero aquí hay que encontrar un camino, porque lo más importante es la paz. Y eso quiere decir que todos tenemos que ceder. Tienen que ceder probablemente, y yo no conozco los detalles, porque esto no es solo el Ministerio de Agricultura. Aquí hay mucho, aquí está todo el gobierno metido. Y yo no voy a hablar por mis otros colegas ni por temas que yo no conozco. Pero lo que le quiero decir es que aquí lo importante es que lleguemos a acuerdos en donde tanto las pretensiones probablemente de los indígenas y de los afros tienen que ceder y no se pueden cumplir como ellos quieren, como las pretensiones de quienes han sido los dueños de la tierra. No. Inaceptable. ¿Cómo que los dueños A de las tierras? A ver, pero dejémosla que continúe. Guerra. Y lo que no podemos hacer en este país es seguir en guerra. Encontremos el camino. Y eso no se encuentra a la fuerza, eso se encuentra con diálogo. Bueno, se encuentra con diálogo. ¿Y cuál es el diálogo? Lamentablemente, pues interrumpimos en el momento crucial de las declaraciones de la ministra. De manera que paz, que cedan los indígenas, que cedan las comunidades afro, y no mencionó a los propietarios. Se le olvidó nada menos que eso. Los propietarios de unas tierras que eran incultas, que eran pantanosas, unas tierras muy difíciles, que con esfuerzo y con visión de futuro y con grandeza de espíritu fueron convertidas en unos cañauzales espléndidos. Eso no fue obra de la naturaleza. Lo hubieran tenido los indígenas cuando llegaron los conquistadores españoles, no, en absoluto, en absoluto. Esas fueron tierras sacadas de la situación en que se encontraban para convertirlas en verdaderos emporios de riqueza. De aquí en adelante, ¿quién vuelve a cultivar una tierra? ¿Y para qué? ¿Y con qué respaldo? Porque lo que importa, dice la ministra, es la paz, no es ninguna otra consideración. La otra consideración es el derecho de propiedad, el derecho a disponer de las cosas, el derecho a estar respaldado por el Estado en contra de las intromisiones, de los abusos, de los ataques que se hagan contra el derecho de propiedad. Bueno, eso es lo que desaparece y a eso es a lo que hay que llegar. Y por eso están allá, entiendo, la vicepresidente y 2 viceministros adelantando negociaciones. ¿Negociaciones con quién? ¿Negociaciones con quién? ¿Cómo se negocia el derecho de propiedad? Yo negocio el derecho de propiedad entregándolo. De otra manera, ¿cómo? Ah, no, entonces, ¿qué parte de la propiedad sea para los indígenas? ¿Qué parte? Obviamente la parte que ellos quieran y la que les dé la gana. Pero eso no puede ser así. Ese es el fin de la propiedad agrícola en Colombia, que es el comienzo de la propiedad privada. Si no hay propiedad privada en los campos, no la habrá en ninguna parte del país. Eso pienso yo. Pues muy grave, doctor Fernando, que quieran conducir al país a entregarle derechos a quienes nunca los tuvieron por una razón elemental. Los derechos se adquieren, no se arrebatan.
no se le quita el derecho a alguien para entregárselo a otro, como lo pretende hacer la ministra, quien desconoce toda regla de derecho y no le importa. Esto sí que es grave porque Colombia tiene, primero, doctor Fernando, usted mejor que nadie lo sabrá, una enorme irresponsabilidad legislativa donde todos los días sale una norma nueva, pero con esto lo que queda demostrado es que ¿qué importan las normas? ¿Para qué normas si lo pueden hacer así, a golpe de mano? Reúnanse, pónganse de acuerdo, digan qué es lo que van a ceder. Si ellos piden 30 hectáreas de las 60, entrégueles 15 y usted pierde y ustedes también pierden porque hay que negociar. Los que las pretenden quedarse con las tierras, negocien, no pidan tanto, y los que son los dueños de las tierras, negocien, entreguen lo que les toca. No, increíble. Bueno, ese es el comienzo del fin. Ese es el comienzo del fin. Por ahí se fue Venezuela y el resultado es hambre. El resultado final es ese. Nadie vuelve a trabajar, nadie vuelve a producir, nadie vuelve a invertir. ¿Para qué? Si no tiene respaldo el derecho de la propiedad privada. La propiedad que además es un derecho constitucionalmente consagrado. No nos estamos hablando o refiriendo a un derecho supuesto, ilegítimo. No, señor, la propiedad privada está definida como derecho en la Constitución Nacional y los derechos tienen que ser respaldados por el Estado. La coercibilidad, la fuerza legítima del Estado tiene que respaldar los derechos legítimos. Para la ministra no. Para la ministra todo hay que negociarlo. Esto es todo con negociación. Cuando están invadiendo las tierras, lo que se le ocurre es negociar. Pregunto otra vez, ¿negociar qué de mar? ¿Qué se negocia? Yo lo que quiero es seguir usando mi tierra como la estoy usando para el bienestar y para el progreso de toda la región y para el mantenimiento de la gente que trabaja en esas tierras, lo que llaman los afrodescendientes, los negros, que a machete limpio mantienen los cañauzales. ¿Se quedan sin trabajo? ¿Y quién se los va a dar? ¿Quién se los va a dar? ¿Las comunidades indígenas? Comunidades indígenas. ¿Sí? Empiezan, doctor Fernando, con este cuento de negociar la tenencia de la tierra que legítimamente es del dueño, que la compró, que la explotó, que la trabaja. Y Dios quiera que esto no se traslade a las ciudades entonces y terminemos, como me lo insinúa doña Andrea a través de Twitter, viendo que entonces los que dieron en arriendo su inmueble tengan que negociar con el que está habitando el inmueble en el marco de un contrato. ¿Se imagina usted? Venga, no, negociemos. Yo no tengo para dónde irme, negociemos. Usted me lo arrendó, pero además no le puedo seguir pagando arriendo. Entonces negociemos y traigan a la ministra de Agricultura para que nos ayude aquí a negociar. ¡Qué horror! No, con la ministra de Vivienda tienen. Que eso va para allá. Eso va para allá. Es el principio del fin de la propiedad privada, que es el soporte de todo sistema liberal capitalista en el que estamos incorporados, por mandato de la Constitución, por mandato de la ley, de manera legítima, para producir y para que la gente no tenga hambre. Para que se pueda vivir se necesita el derecho de propiedad. La ruina del derecho de propiedad es la quiebra total y es el hambre como paisaje final de todos estos atropellos. Muy bien. ¿Qué más tenemos en Al Oído para comentar de mar? Pues, doctor Fernando, se viene dos temas. Hablemos primero de Rodolfo Hernández, que sigue dando mucho de qué discutir. Rodolfo Hernández definitivamente, no sé si, yo creo que no entiende. Él no entiende qué es el estatuto de oposición, no entiende cuál es su tarea, no le interesa, y por ahora lo que se ha dicho es que efectivamente para el mes de noviembre estaría renunciando a su condición de senador de la República para poder ser candidato a la gobernación de Santander. De hecho, algunos nos comentan que él ha estado evitando recibir algunos viáticos de parte del Congreso, no lo solicita, porque no es que se los vayan a dar, sino si él no lo solicita. Él no está solicitando viáticos para sus viajes y desplazamientos al departamento porque no quiere pues como quedar que utilizó su investidura de congresista para empezar o armar una campaña a la gobernación. Entonces todo parece indicar que efectivamente Rodolfo Hernández no iría más como senador de la República después del mes de noviembre. Él no es senador por mandato de un voto popular.
Él es senador por mandato de la Constitución y de la ley, que disponen que quien es derrotado en la segunda vuelta presidencial es senador de la República. Entonces, ¿ante eso que va a renunciar a la Constitución? Pues, ¿Para qué lo aceptó? Si no estaba dispuesto a ser senador de la República, ¿para qué aceptó ser candidato? Uno acepta ser candidato con todas las consecuencias que eso tiene. De manera pues que lo de Rodolfo Hernández es absolutamente incomprensible y ahora quiere ir a Santander para ser gobernador, renunciando a ser el jefe de la oposición, que es un título que le da la Constitución, que no se lo da a nadie por capricho. ¿Qué más hay? dos temas, doctor Fernando, que hay que ponerle toda la atención y están fresquitos. El primero de los temas tiene que ver con una cosa que están tramitando y que entrará a primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, llamado el Código Animal. Esto es de la mayor gravedad, doctor Fernando. Estamos hablando de un proyecto de ley que se llama Código de Protección Animal, en el que pretenden humanizar a los animales, pero más allá de eso, otorgarle derecho a los animales. Derechos que yo no sé cómo pueda ser posible se los vayan a otorgar. Por ejemplo, cosas que trae ese código que quiero resaltar acá, para que todos vayan abriendo los ojos porque vean dónde nos van a conducir. Creo que comer pollo y carne va a ser no solamente un lujo porque la reforma tributaria la va a poner por las nubes, sino porque no va a ser posible, porque no se permite el maltrato, el sufrimiento y otras conductas en los animales. Ahora, este código que lo promueven los sectores liberales y los sectores que llaman ellos progresistas es un código además bastante largo, doctor Fernando, lo he estado revisando desde anoche, es un código de 251 artículos, donde dice, entre otras cosas, y ya me permito leerles a ustedes para que vayan viendo para dónde vamos. Dice el Código Animal lo siguiente: no se puede herir con quemadura, cortada, punzada o arma de fuego a un animal. Cuando hablan de quemadura, aquí yo me hago una pregunta elemental. Entonces, ¿no podrán volver los colombianos a marcar el ganado como lo hacen en cualquier parte del planeta Tierra? Es la forma en cómo se hace, doctor Fernando. Uno en el trabajo de vaquería marca el ganado con un hierro caliente para que perdure además la marca en él, porque pues será perenne, y es así como funciona. También dice que no se puede remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro. En el caso de algunos animalitos es necesario el corte de las orejas o el corte de la cola, e inclusive corte de piel por la condición en la que ellos se encuentran. De otra manera el animalito sufriría por cuenta de su misma fisionomía. Y castrarlo, castrarlo. Claro, usted no puede tener toros en todas las fincas, pues porque acaban con la finca y se acaban entre ellos. Hay que castrarlos. Y la castración no es un procedimiento agradable para los animales, pero es indispensable que se haga. Hay que castrar a los machos. Leo en este código, ¿qué remedio tiene? Leo en este código que para ciertos procedimientos como ese que usted bien indica, doctor Fernando, es indispensable y obligatorio que haya certificado de que la persona que ejecuta la operación sea idónea, o sea, médico veterinario certificado. De verdad que uno no entiende esta gente que vive pensando. En una finca donde no llega el Estado nunca, donde no hay nada más que una selva, ¿cree usted que el campesino tiene la capacidad económica de ir a contratar un veterinario en la cabecera municipal para llevarlo, para que ejecute el castramiento de unos cuantos animales que tiene en su lote? Y un veterinario estudia 5 años en la facultad y logra unos conocimientos importantísimos para terminar castrando animales o ordeñando las vacas, haciendo lo que hace cualquier campesino. Bueno, entonces, en fin, Código Animal, eso es lo que tendremos. ¿Y qué es la Ley 30 de 1986? Esta es otra perla que no salgo del asombro, doctor Fernando. Estoy repasando. Proponen estos del progresismo una modificación a la Ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Entre otras cosas dice, porque esto va en vía a la legalización de la marihuana, ¿no, doctor Fernando? Para allá es para donde apuntan.
Dice lo siguiente el artículo 4 de ese proyecto de ley que, ojo colombianos, a prestarle atención, el Congreso está abierto para que ustedes puedan opinar. El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las normas que para el efecto expide el Ministerio de Salud, señalará las drogas y medicamentos de que trata la presente ley que pueden importarse, producirse y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o produzcan de las plantas de conformidad con las disposiciones del presente estatuto. También dice en el artículo 10, a partir de la vigencia del presente estatuto, la prensa escrita, las estaciones de radiofusión sonora y programadoras de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas que producen dependencia con la duración y periodicidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes. Dicho de otra manera, el Estado habilita el consumo de drogas, pero los medios de comunicación tenemos la obligación de impedir que se consuman. Esto es otro absurdo. Pero uno más, esta es la tapa del Congolo. Las instituciones universitarias, públicas y privadas, obligadas a ello conforme a la reglamentación que acuerde el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el ICFES, incluirán en sus programas académicos el servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos para la atención de farmacodependientes. Voy más allá. Asígnese al Ministerio de Salud las siguientes funciones específicas: importar y vender, conforme a las necesidades sanitarias y a las normas contenidas en el presente estatuto, oigan bien, drogas que produzcan dependencia, lo mismo que los precursores utilizados en su fabricación. La importación y venta de las sustancias de que trata este artículo se hará exclusivamente a través del Fondo Nacional de Estupefacientes. Yo no sé si o yo no entendí o está demasiado claro que convertirán al ministerio en el competidor de los narcotraficantes. Sí, y eliminarán el libre comercio de productos que se están utilizando en Colombia y que se tienen que utilizar para las faenas agrícolas. Entonces, pues no sé si los elementos dispuestos como herbicidas van a tener que ser importados por el Estado. Hágame el favor. Entonces usted necesita un herbicida, vaya a la secretaría no sé qué o al ministerio sí sé cuánto para que le vendan. Entonces es convertir el Estado en comerciante. Ya hace mal las cosas que hace. Ahora, ¿qué tal de comerciante? ¿Qué tal de importador? ¿Qué tal de intermediario? Al Ministerio de Salud importando, sí, herbicidas y todo tipo de elementos que sirvan para el cultivo de plantaciones ilícitas, además porque pues, es de lo que trata esta modificación a la Ley 30. Como en el Código Animal, por ejemplo, le proponen a la gente que si usted es paseador de perros, tiene que formalizarse, tiene que inscribirse ante el Estado, ser persona jurídica para poder ejercer ese oficio, doctor Fernando, tan importante que ejecutan nuestros ciudadanos con absoluta libertad. La gente entrega sus animalitos para que un paseador los lleve a los alrededores de los parques, los saque, los cuide, pero ya no será posible tampoco. Oiga, yo no sé en qué andan pensando estos del progresismo en Colombia. El progresismo. ¿Y ese proyecto es de quién? El Código Animal es de un liberal, ya le digo los nombres de estos personajes. Aquí hay de todo, estos son todos progresistas. Este Código Animal está firmado por, aquí estoy viendo las firmas del proyecto, aquí está. Está, Ariel Ávila, que es del Partido Verde, Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal, Andrés David Calle del Partido Liberal, Fabián Díaz del Partido Alianza Verde, del Partido Conservador, Nicolás Alberto Echeverry, del Partido Comunes, el señor Albán, María José Pizarro del Pacto Histórico. Bueno, ahí están ellos los progresistas. ¿Cómo hacerles entender, doctor Fernando, que los animalitos no pueden ser sujetos de derechos? ¿O eso cómo se le explica a ese sector que no lo quiere ver? Ay, yo se los expliqué tantas veces en mis clases de filosofía del derecho. El derecho es para los seres humanos porque el derecho implica libertad de acción, porque el derecho se edifica sobre la base de valores y para cultivar esos valores el hombre tiene unas determinadas conductas y esas conductas son las que el derecho respalda y las conductas contrarias son las que el derecho prohíbe.
pero eso se refiere siempre a conductas en libertad y a la vista de valores. Entonces, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues un nuevo derecho sin libertad, un nuevo derecho que no se construye sobre valores. Hágame el favor, la manera como se le va a demandar a un animal que cumpla con los postulados de la justicia. En fin, No. en fin. En eso estamos, ¿no? En eso andamos. Y ahí nos entretienen el resto de la vida. Pues o nos entretienen o nos aprueban el código a la carrerita con las mayorías y quedamos en medio de ese mundo donde el Estado es todo y el individuo es nada. Nada. Y proponiendo cosas tan complicadas, por ejemplo, en el caso del código animal, como que no se le puede cortar el pico a las gallinas, a los pollos. Quienes hacen y trabajan en el tema de producción de pollos saben que es una obligación por el bienestar de los pollos que se haga ese tipo de cosas, porque ellos tienen un fenómeno que se produce en ellos que se llama canibalismo, y se corta el pico para evitar que entre ellos mismos se lesionen. Además, estos animales van a ser sacrificados a los pocos días. Difícil, esto parece escrito por gente que no tiene idea qué es el campo y cómo funciona. Pero ahora van a prohibir el sacrificio de los pollos porque eso les causa dolor. En fin, en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago. ¿Cómo es el cupo de endeudamiento nuevo? ¿Cómo es la segunda línea del metro cuando no se ha construido ni una mínima parte de la primera? Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:44.